corrido tras un arco iris, y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Buenos días, hermanos. El texto bíblico lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, el versículo del 15 al 17. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas nuevas. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Alba. Bueno, mis queridos hermanos, saludamos al hermano Juan Carlos Bolívar en este momento. Y pues bueno, hermano Juan Carlos, Dios le bendiga. Adelante con su micrófono y su cámara. Amén, hermana. Buenos días y buenos días a todos. Que la paz del cielo sea en cada corazón y Dios nos dé el privilegio de ser candidatos para el reino de los cielos. Antes de iniciar, quiero que cierre sus ojos y oramos. Bendito Dios, gracias queremos darte por esta bonita mañana temprana que nos regalas en familia, poder estudiar tu palabra, que es lo primero que debemos de hacer, tener un encuentro con el cielo en la persona de Cristo y permitir que tu gracia nos acompañe siempre. Ayúdanos a entender tu palabra, que sea de una forma fácil, sencilla y clara de entender, y así tomar decisiones sabias para vida eterna. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, gloria al Señor porque cada uno de los hijos de Dios están aquí presentes a través de los dispositivos. Ayer le compartí el link a mi esposa y ella debe estar conectada. Un saludo especial a mi esposa, Marquiris Ariza, desde allá Candelaria Atlántico. Está conectada y ella envió también el link a varios hermanos. Bien, mis amados lindos, hoy vamos a estudiar el tema el don de lenguas. Este es un tema que ha sido controversial porque muchos cristianos sinceros, hay otros, pues, de acuerdo al corazón de ellos han dicho que el Espíritu Santo únicamente se mueve es en sus iglesias, perdón, no en la iglesia adventista.
Entonces vamos a comenzar con esto, el desarrollo, y se va a colocar ahí en pantalla eh, la diapositiva. Quizás hayan texto que no aparezca, entonces estaremos leyéndolo. Marcos 16, verso 15, que leyó nuestra hermana, muy amable hermana. El don de lenguas ahí aparece. Y el texto es Marcos 16, verso 15 al 17, que ha sido leído, pero vamos a descifrar uno por uno. El verso 15 de Marcos 16 dice, y les dijo, hablando Cristo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Puede retroceder, hermana, que ahí se adelantó. Ahí está. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios no condena, el ser humano se condena por la decisión que él tome. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Vamos a dejar el texto ahí. El verso 15 dice que Jesús le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. La palabra evangelio nosotros conocemos que significa buenas nuevas, buenas noticias. Eso se encuentra en Isaías 52:7. La pregunta es, ¿qué es evangelio? Son buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya hay un remedio para la muerte. A veces decimos, hay remedio para todo menos para la muerte. Sí, para la muerte hay un remedio, se llama Cristo Jesús. Él venció la muerte. Y nosotros, para poder tener u obtener vida eterna, necesitamos la presencia de Cristo Jesús. Hay otro dato en el verso 15 que dice que el evangelio es para todo el mundo. Y en realidad el evangelio es para todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere aceptar el evangelio. El hombre quiere que Dios lo guarde, lo bendiga, lo cuide, le prospere, que Dios le dé todo, pero el ser humano no quiere compromiso con Dios. Es impresionante, es como cuando una pareja vive en unión libre, pero no quieren casarse. Eso no es amor. Cuando hay amor, hay acción. Ese es el verso 15. El verso 16, ahí en pantalla aparece, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, hay condiciones, hay 3 condiciones para ser bautizado. Y vamos a ver la primera. No sé, hermana Sandra, yo creo que no aparece ahí en pantalla. No me acuerdo si está, pero vamos a leerla. La primera condición para ser bautizado está en Hechos 16:31. Esa la puede retroceder, hermana, después pasamos ahí a esa parte. Hechos 16:31. La primera condición, en este caso, para el ser humano, ser bautizado. Usted dirá, hermano, ¿hay condiciones? Sí. Hechos 16:31. Dice así, ellos dijeron, Pablo y Sila cuando estaban presos, le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Primera condición para ser bautizado, creer. Hay una segunda. Vamos a Salmos 32, verso 5. Salmos 32, versículo 5. Nota cómo dice el texto, la segunda condición. Salmo 32, 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, la primera condición para el ser humano ser bautizado es creerle a Jesús. La segunda es confesar su pecado. Y hay una tercera. Se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 28, el versículo 13. Un texto muy conocido, nota cómo dice. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Usted me dirá, hermano, pero yo conozco personas que viven en adulterio y tienen todo. Pues déjeme decirle que el adversario de Dios también bendice. Eso se encuentra en Lucas 4, 5 al 7, donde él le dice a nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hay en el mundo te voy a dar
si tú postrado me adoras. Significa que cuando nosotros estamos en los placeres del mundo, le estamos dando la espalda al Creador y Él se pone triste. Así como Él lloró estando en la tierra, así Él todavía llora porque Él es humano allá en los cielos, lo dice la Biblia. Ahora, de estas tres condiciones, creer, confesar el pecado y abandonar el pecado, nos lleva a tres características, de las cuales el cristiano debe estar convencido, convertido y arrepentido. ¿Cómo debe estar el cristiano? Convencido, convertido y arrepentido. Usted dirá, hermano, ¿no es lo mismo? No. Hay personas que se convierten, ¿sí? Pero no se arrepienten. Y hay unos que se convencen de verdad que lo que dice la Biblia es correcto, sin embargo, no se convierte. Le creen a lo que dice la Biblia, pero no se convierte. Y esto es impresionante. Usted dirá, hermano, díganos un ejemplo bíblico. Ejemplo, Judas. Judas estaba convencido que Cristo era el verdadero Mesías según la profecía, pero Judas nunca se convirtió. La Biblia dice en Juan 13, 26, 27 que él abrió su corazón al adversario, no al Señor. ¿Sí? Esto demuestra que en el templo, en la casa de Dios, van a haber personas que aparentan ser hijos de Dios, pero lamentablemente van a tener encuentros con otro ser. Bien, ahora el texto dice, y estas señales, el verso 17 que está en pantalla, y estas señales seguirán a los que creen. Las señales deben seguir a los que creen. Los creyentes no deben buscar las señales, sino las señales deben seguir a los que creen, porque los que creen seguimos a Jesús. ¿Cuáles son las señales? Mi nombre echarán fuera demonios, dice, y hablarán nuevas lenguas. Ahora, ¿qué significa lengua? Ahora sí vamos a pasar la diapositiva, hermana. Lenguas. En Génesis 11:1. ¿Qué significa lenguas? Nota cómo dice el texto. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, dice, y unas mismas palabras. ¿Qué tenía entonces toda la tierra? Una sola lengua. No se refiere que un hombre tenía una lengua y el resto no tenía. No. Se refiere que lengua en la Biblia, ahí aparece, lenguas en la Biblia se refiere a idiomas. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa lenguas en la Biblia? Idiomas. Quiere decir entonces que los antiguos, antes de ser esparcido, el ser humano se podía entender. Y recuerda que ahí se estaba elaborando o haciendo una torre, que es la Torre de Babel. Ahora, como se entendía y el propósito de ello era hacer una cúspide que llegara al cielo, nota lo que dice en Génesis 11, versículos 7 y 8. Recuerda que estamos tratando el tema del don de lengua. Génesis 11, yo creo que ahí aparece en pantalla, ¿no? Génesis 11, versos 7 y 8. Nota cómo dice. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda. Quiere decir que antes se entendía. Versículo 8. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Pregunto, ¿en el principio se entendían los idiomas? Claro que sí. ¿Cuántos idiomas? Un solo idioma. ¿Se entendían? Claro que sí. El propósito del hombre, conseguir las cosas sin la ayuda del cielo. Eso nunca puede ser. El Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Ahora nota que ya el idioma, dice versos 7 y 8, como está en pantalla, de que fueron confundidos y esparcidos, dice ahí, por toda la faz de la tierra. Viene una pregunta. Se fueron esparcidos por toda la faz de la tierra. ¿A dónde debían ir los discípulos? A toda la faz de la tierra. ¿A qué? A predicar el evangelio a toda criatura. Significa, mis amados lindos, que ya no había un idioma o una lengua, sino que ya habían varias lenguas o varios idiomas. Ahora cabe una pregunta y preste atención a esto que voy a decir, porque esto se puede hacer
o se le puede presentar a un cristiano de otra iglesia. El lema aquí no es hablar mal de las iglesias, sino que el evangelio ha sido mal enfocado y mal interpretado, como lo vimos ayer, por fuerzas opresoras, dado lo cual el enemigo se ha cristianizado, ha tomado el lugar de Cristo. Eso se llama anticristo en lugar de Cristo. Sí, solamente la palabra de Dios descifra o echa por tierra toda enseñanza falsa. La pregunta es esta, mis amados lindos de Dios. Escuche bien. La persona que habla en lenguas es porque es el Espíritu Santo que está hablando. Oído. La persona que habla en lengua es porque el Espíritu Santo está fluyendo. 1. 2. O la persona llena del Espíritu Santo tiene necesidad de hablar en lenguas. Vamos a ver qué dice la Biblia. Pero recuerda que el evangelio debía ser esparcido por todo el mundo, ¿sí? Por todo el mundo. Sin embargo, en todo el mundo ya no había una lengua, sino muchas lenguas. ¿Qué significa? Que se necesitaba intérprete. Pero vamos a ver si la persona que habla en lengua es porque en verdad es el Espíritu Santo quien habla. Quiero que busque conmigo el libro de Daniel. No sé si aparece allí. Lo que pasa es que hay unos textos que han sido añadidos y hay algunos que aparecen en diapositiva y otros no. El libro de Daniel, hablando si la persona que habla en lengua es porque es el Espíritu Santo quien está fluyendo. ¿Sí? Ahí está donde dice que se necesita un intérprete. Daniel 1, verso 3 y 4. Dice, y dijo el rey Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Y nota lo que dice, y que se les enseñase las letras y las lenguas. ¿Qué se necesitaba? Un intérprete. Ahora la pregunta, para responderla de ahorita. La persona que habla en lengua es porque en verdad el Espíritu Santo está hablando, como muchos afirman. Dice, no, es que yo hablo en lengua y es por el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Daniel, capítulo 2, del 1 al 4. Habla del sueño de Nabucodonosor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueño y se perturbó su espíritu porque el sueño se le había ido. Y el rey mandó a llamar a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, adivinos, para que le declarase al rey su sueño. Y vinieron y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Nota lo que dice el versículo 4. Entonces hablaron los caldeos, o sea, los babilónicos, al rey en lengua aramea. ¿Cómo hablaron? En lengua aramea. El arameo era el idioma de los judíos, pero recuerda que el sumerio era el de los babilónicos. Y dice, entonces dijeron los magos, astrólogos, dijeron al rey, muéstranos el sueño y te diremos la interpretación. Pero yo quiero que se enfoque cuando dice, y hablaron en lengua. ¿Cómo hablaron? En lengua, o sea, hablaron en un idioma. La pregunta, ¿tenían el Espíritu Santo? No. Sin embargo, hablaron en lengua. Vamos a ver otro caso de un hombre que era sanguinario, que era Senaquerib, envió un vocero allá a Judá, al rey Ezequías, en el libro de Isaías, el capítulo 36, el verso 10 al 13. Nota lo que dice. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Está hablando el Rabsacés, enviado por Senaquerib. Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, Senna y Joa al Rabsacés,
te rogamos que hables a tus siervos en arameo porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsacés: ¿acaso me envió mi señor a ti y a tu señora que dijese estas palabras, y no a los hombres que están sobre el muro para que coman su propio estiércol y beban su propia orina? Verso 13, nota cómo dice el 13. Entonces el Rabsacés se puso en pie y habló o gritó a grandes voz en lengua de Judá, diciendo: oí la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Mi pregunta, mis amados lindos, ¿cómo habló este hombre pagano? Dice, habló en lengua. O sea, hablar en lengua, según Génesis 11:1, como vimos ahorita, es hablar en un idioma y se debe entender. Estos paganos, estos sanguinarios, estos brujos, hablaron en lengua y ni siquiera tenían el Espíritu Santo. Ahora viene la pregunta. La persona que tiene el Espíritu Santo, ¿es necesario u obligatorio que hable lenguas? Repito, la persona está llena del Espíritu Santo, ¿es necesario u es una obligación hablar en lengua? Vaya conmigo al libro de Lucas. Lucas 1, el verso 13 al 15. Lucas 1, verso 13 al 15, nota cómo dice: mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, oído al texto, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Cuándo Juan sería lleno del Espíritu Santo? El texto dice, aún desde el vientre. En otras palabras, Juan no había nacido y el Espíritu Santo revela a Gabriel para que le diga a esta mujer, será lleno aún desde el vientre de su madre. Viene una pregunta, queridos lindos. ¿Juan nació lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Juan creció lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Juan caminó lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Juan predicó con poder glorioso del Espíritu Santo? Sí. ¿Juan hablaba en lenguas? No. ¿Pero estaba lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Hablabas en lengua? No. ¿Está notando? Eso es lo que usted debe comprender. Usted dirá, hermano, o sea que ustedes no creen el don de lengua. Sí. Lo que no lo creemos es como se está enseñando en muchas comunidades religiosas, a diferencia del texto que estamos estudiando, porque ahí en pantalla apareció el don de lenguas, ¿qué significa en la Biblia? Entonces, la persona que habla en lengua o en un idioma no significa, en este caso, ¿sí?, que tenga el Espíritu Santo. Y ahora vemos que la persona que tiene el Espíritu Santo, ¿sí?, no significa que tiene que hablar en lengua. Entonces, ya vimos el primero, Lucas 1, 13 al 15. Hay otro que está en el verso 35 de Lucas 1, lo que voy a dar, Lucas 1, y más ahorita estaremos mirando otro texto de Lucas 24, que ahí aparece en pantalla. Primero Lucas 1:35 dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, sobre María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué le dice Gabriel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quiere decir que el Espíritu Santo vino sobre María? Sí. ¿Cómo era la reacción de María? María, uno, no gritó, no tambaleó, no empezó a gritar, ni a temblar, ni a decir palabras que ella no comprendía. Ella no hablaba en lenguas. Otro texto, versículo 39 al 42 de Lucas 1. Y en aquellos días levantándose María se fue a prisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entrando en casa de Zacarías saludó a Elizabeth, una parienta de María. Y aconteció que cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth, nota, fue llena del Espíritu Santo.
¿Qué fue Elizabeth? Llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo fue su reacción? Versículo 42. Y exclamando a gran voz, dijo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto que traes en tu vientre. Bendito sea el Señor. Entonces nota, querido, ¿por qué María era bendita? Porque lo que traía en su vientre la bendecía a ella, que es el Cristo glorioso. Usted y yo somos unos benditos porque hemos aceptado a Cristo. Él es el bendito, Él es el que bendice. No es que el hombre diga, yo te bendigo. El ser humano no es el que bendice, es Dios quien bendice, mis amados. La bendición viene del cielo. Entonces nota, estos hombres y estas mujeres de Dios fueron llenos del Espíritu Santo, sin embargo, no hablaban en lengua. Usted me dirá, hermano, deme otro texto. Bien. Lucas 1, versos 67 y 68. Dice, y Zacarías su padre fue lleno, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Mis amados lindos, una persona llena del Espíritu Santo, 1, no tiembla. 2, no se pone a hacer, no bota babasa. Tampoco empieza a decir este tipo de palabras. No. Y usted dirá, bueno, hermano, ¿por qué usted habló esas lenguas? Bien, quiero decirle rapidito, yo estuve en la iglesia cuadrangular en el lapso de casi 11 años. Llegué a ser líder de 120 personas allí, lo que le llaman pastor. No es como acá en la iglesia adventista, que acá la persona debe estudiar la teología, la gramática, la homilética, la homilia. Todo eso debe estudiarse para saber por qué una persona debe presentar un tema en ese sentido, queridos lindos. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es que estos hombres de Dios fueron llenos del Espíritu Santo y nunca hablaron en lengua. Usted dirá, hermano, entonces, ¿qué pasó con los discípulos de Hechos 2? Bien, Cristo sabía que para los discípulos le era difícil ir a todo el mundo. Y ahí como aparece en pantalla, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Ahí está Lucas 24, 48 y 49. Y vamos a leerlo. Mira lo que dice. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero nota lo que dice Cristo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Qué les dijo Cristo? Que se quedaran en la ciudad esperando la promesa. La pregunta es, ¿cuál promesa? Lógico que del Espíritu Santo. ¿Qué debían hacer? Vamos a ver cómo los discípulos esperaron esa promesa. Vamos al libro de Hechos. Hechos 1, el verso 14. No me acuerdo si aparece ahí en pantalla, hermana. Hechos 1:14, vamos a leerlo. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, dice, y con sus hermanos. Mis amados lindos, ¿cómo esperaron la promesa los discípulos de el cometido que ellos debían hacer a todo el mundo? ¿Cómo lo esperaron? Dice ahí, con ruego, unánimes y en oración. ¿Cómo debemos estar nosotros para este tiempo? Si hay una necesidad de orar, es ahora. ¿Sí? Yo no debo, escuchen mis amados lindos, yo no debo orar cuando estoy enfermo. No debo orar para viajar. No debo orar cuando voy a comer. Y usted dirá, hermano, y entonces, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. En otras palabras, no dejes de orar. En todo tiempo debemos estar orando. No esperemos que a nosotros o a un ser querido nos pase algo para orar. Al templo, según ese texto, llegamos es para orar. No para estar hablando con los hermanos, y me disculpa, no para estar entretenidos con los aparaticos. Estamos en la casa del Señor y Él dice en su palabra en Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Entonces nota, los discípulos estaban reunidos esperando la promesa para poder predicar lo que Dios le había dado en la comisión. Era predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo quedaron ellos? Mira lo que dice Hechos 2, del 1 al 11.
no sé si aparece allí, hermana Sandra, para leer el texto. Hechos 2. Muy bien. Del 1 al 11 vamos a leerlo rapidito. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. De repente vino del cielo un estruendo recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas. ¿Qué es lengua? Idiomas. Repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, oído, y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. Verso 5 en adelante. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos, judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó una gran multitud y estaban confusos, oído, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, o sea, en su propia idioma. Versos 7 y 8. Y estaban atónitos, maravillados y confusos, ¿sí? Sorprendidos, diciendo unos a otros, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos? Oído versículo 8. ¿Cómo pues nosotros, o sea, todas las naciones venidas debajo del cielo a la fiesta de Jerusalén, cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Mis amados lindos, estas naciones que no conocían al verdadero Dios, aunque habían judíos allí, pero por causa de tradiciones se habían olvidado del Dios verdadero, habían aprendido otros idiomas. Cuando el Señor los trae a Jerusalén en la fiesta del Pentecostés, los discípulos les hablan en todos estos 18 idiomas. Y me sorprende cuando el verso 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua? O sea, en nuestro idioma en la que hemos nacido. Eso se llama xenoglosia, ¿sí? Lengua de nacimiento. ¿Quiénes estaban allí? Versículo 9. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y en las partes de Libia, más allá de Cirene, romanos, extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mis amados lindos, cuando los discípulos, dice la Biblia, que llegó el Espíritu Santo, el lugar tembló. O sea, ¿por qué? Porque es que la presencia del Señor es tan santa que el mundo lleno de pecado tiembla a la presencia del Señor, queridos. ¿Sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo está sobre ellos, dice que empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué es lengua? Hablar idiomas. Repito, no hablaron, y si Ramanda ya va aquí. No hablaron así. ¿Qué lenguas hablaron? Ahí está el verso 9 al 11. Parto, medos, elamitas, todos esos idiomas, los discípulos lo hablaban y ellos, tanto el que hablaba lo entendía como el que oyente comprendía lo que el otro hablaba. Yo quiero decirle unas cosas, mis amados lindos. Las lenguas que se hablan en las iglesias cristianas, no me acuerdo, hermana, si aparece ahí en pantalla, donde están descifradas. En 1 Corintios 14, 7 al 10, vamos a explicar eso primero. Vamos a buscar el texto. 1 Corintios 14, del 7 al 10, donde ahí nos explica que la persona que habla en lengua debe entender. Nota cómo dice. Aún las cosas inanimadas que hacen sonido, ya sea la flauta, el arpa, otra versión dice la cítara, si no dan distinción de voces, ¿cómo se entenderá o cómo se sabrá lo que se está tocando con la flauta o con la cítara? Versículo 8. Y si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Nota, escuche el versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no habláis palabras bien comprensibles, o sea, que se entienda, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablarías al aire.
Una persona que está hablando en lengua, un idioma, debe entenderlo. Y si no entiende, dice, hablas con el aire. Versículo 10. Hay tantas clases de idiomas seguramente en el mundo, dice, y ninguno, oído, carece de significado. O sea, a ningún idioma en el mundo le falta lo que significa, la explicación. Pero yo quiero que nos detengamos en el versículo 9 cuando dice Pablo, así también vosotros, si por la lengua habláis palabras bien comprensibles. Si no se habla bien comprensible, o sea, que se comprenda, que se entienda, dice, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarías al aire. La pregunta que usted y yo debemos hacernos es, ¿quién anda en el aire? En el libro de Efesios 2:2 nos dice la Biblia, ¿quién anda en el aire? Pablo está diciendo que la persona cuando habla en lengua y no entiende, habla al aire. ¿Quién anda en el aire? Lea conmigo Efesios 2:2, queridos. En los cuales anduvistes en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nota lo que dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son los desobedientes? Los que no respetan la ley de Dios. Ayer lo vimos. Y usted dirá, hermano, ¿y cómo lo comprueba usted? El libro de Hechos, el capítulo 5, el verso 32 lo comprueba. Aquí no podemos decir algo que no sea bíblico. Hechos 5:32, nota cómo dice. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, oído, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién Dios le da el Espíritu Santo? A los que le obedecen. ¿Qué mandó Dios obedecer? Deuteronomio 28:1 y 2 dice que mandó Dios obedecer los mandamientos. Hermano, yo lo quiero en el Nuevo Testamento. Juan 14:15. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Otro texto, Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mis amados lindos, ¿cuáles son las lenguas, disculpen, que se hablan en las iglesias? No me acuerdo si está ahí en pantalla, no recuerdo, pero le voy a decir las palabras. La primera es Isis, ¿sí? La primera es Isis. No, ya eso es como para presentar videos. Esos son el anuncio de unos videos que vienen ahí. Pero yo quiero decir las primeras palabras. La primera palabra es Isis. La pueden ir escribiendo. La segunda es chamán. Debajo pueden escribirla. La primera es Isis, chamán y Rababá. La cuarta es Samael. Y la quinta es Irrasikaha. Repito. La primera es Isis, chamán y Rababá, Samael y Rasikaha. 5 palabras. Y usted dirá, hermano, yo no las he escuchado. Bien, esas son así dichas, suavemente, pero rápidas sonaría así. Isis, chamán y Rababá, Samael y Rasikaha. ¿Está notando? Son palabras que se dicen en otras iglesias. La pregunta es, ¿qué significa? Isis es una diosa egipcia y babilónica. En la misma Semiramis, la mamá de Tamuz, Isis. Chamán es un brujo. Y Rababá, la palabra Ra en egipcio es sol. Y Abba, Romano 8:15, es padre. Samael es un nombre que se da para los gnósticos, que significa Dios ciego, veneno de Dios o Satanás ven. Y Irrasika ha es una palabra guayunaiki, que significa tengamos relaciones sexuales. Usted lo puede averiguar. Ahora, cuando la persona dice Isi Shamandi Rababa Samael y Rasika, descifrando esto, están diciendo diosa del cielo, ven a los brujos, veneno de Dios, tengamos relaciones sexuales. ¿Sí? Y Rasika es mi padre es el sol. En otras palabras, ¿están invocando cosas raras? ¿Se están comunicando con otro ser? Sí.
Nota lo que dice ahí mismo 1 Corintios 14, 9, que ahí aparece en pantalla. Así también vosotros, si por la lengua no habláis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? En otras palabras, Pablo dice, se debe entender lo que la persona está hablando en lengua. Y si no entiende, Pablo mismo está diciendo, está hablando con el aire. Y ahorita notamos que hablar con el aire, Efesios 2:2 dice, es hablar con los espíritus. Esos son lenguas que no tienen que ver nada con Dios. Los siervos de Dios, cuando recibían el don del Espíritu Santo, era para comunicar un mensaje, y ese mensaje era entendible. Ejemplo, si por lo menos yo le digo, hermano, nena se rí, es un lenguaje piapoco. Nena se rí, no ya. ¿Qué significa eso? Eso significa, hermano, ¿ya comiste? Por lo menos yo estuve con los hermanos Guayú y un pastor del Chocó me dijo, hermano, cuando vayamos allá, sonría. Yo le dije, claro, pastor, usted sabe que nosotros los de la costa somos gozosos, contentos. Y llegamos allá y nos arreglamos y él dijo, buenos días, alzando las manos así, buenos días. Yo también alcé la mano, buenos días. Y en ese momento el cacique estaba con la familia y ellos dijeron esta expresión, Guatachón Taguara. Y yo miré al pastor pastor, ¿y qué dijeron ahí? Y el pastor dijo, yo no sé, pero sonríe, pero algo dijeron. Entonces nota, querido, que a mí también me pasó eso porque yo no sé qué me dijeron. Hasta ya después de 3 días que vino un intérprete y dijo, hermano, Guatachón es buenos días en nuestro idioma y Taguara es hermano. ¿Sí nota? Hablar en lenguas es hablar en un idioma que se entienda, que se comprenda. Cuando los discípulos recibieron el don de lengua fue para predicar el evangelio a todo el mundo, que conociesen que Cristo vino a salvarlos y a darlos vida eterna. Para eso fue dado el don de lengua, mis amados lindos. No para estar en una iglesia y hacer un show de tirarse al suelo y revolcarse. ¿Por qué decimos que no? Mira lo que dice el libro de 1 Corintios, capítulo 14, el verso 40, un texto conocido. Cuando usted ve una iglesia donde se están tirando al suelo y gritando y eso, grábese ese texto, 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y en orden. ¿Qué es lo que debe haber en la casa de Dios? Orden. ¿Qué es lo que debe haber en los hijos de Dios? Orden. En nuestro hogar, orden. Pero si usted va bien, arregladito, peinadito, y va a una iglesia y empieza a temblar y a tirarse al suelo, hermanos, los que hacían eso eran los endemoniados. Y donde está Cristo hay libertad, dice la palabra del Señor. Juan 8:32 dijo el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, ¿están engañados muchas personas? Pues sí. ¿Están perdidos? No. ¿Qué es lo que hay que hacer con estas personas quienes no conocen esta grande verdad? Hermanos queridos, darles el mensaje y traerlos en el amor de Dios y explicarle con mucho amor este tema. Cuando hay líderes que enseñan mal la palabra de Dios, el problema no es, escúchame, no es de los hermanos que se congregan en las iglesias, porque el Señor dijo en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no están en este redil, a esas tengo que llamar. Cuando usted se lo encuentre, dígale, hermano, vamos a estudiar este tema, me parece interesante, vamos a verlo a la luz de la Biblia, ¿sí? Y que el Señor nos ayude a comprender. Entonces, mis amados lindos, hablar en lenguas, repito, para terminar, es hablar en un idioma que sea comprensible, entendible. Cuando yo llegué al Bichada, a la zona del Bichada, los hermanos me dijeron, baja Cora. Y yo me dije, ¿será que estarán vendiendo un pescado que se llama pacora? Y el pastor se echó a reír. Se reía el pastor, me dijo, no es un pescado, bajacora es el saludo. Y, ay, Dios mío, ¿verdad que? Entonces fíjate que en el Bichada
El saludo de allá de la zona indígena es Bajacora Tajamuney. ¿Sí? Ese es el saludo. Entonces, los adventistas sí creemos y tenemos el don de hablar en lengua porque Dios lo ha dado, y hablar en lengua es entender lo que uno dice y el que escucha debe comprender lo que el otro está hablando. Debemos orar por aquellas personas quienes no conocen esta verdad para que puedan unirse al pueblo que guarda los mandamientos, y al unirse al pueblo que guarda los mandamientos puedas decir con nosotros: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Vamos a pedirle a Dios que nos guarde, porque recuerda que estas son fuerzas opositoras, ¿sí? De donde no se adora a Dios conforme a los principios bíblicos, incluyendo la ley de Dios, donde no hay ley, no hay autoridad. Ayer lo vimos, perdón, con el estudio, que el adversario no gusta de la ley. Quiero que cierre sus ojos y oramos. Padre bendito, gracias. Queremos darte en esta hora de la mañana tranquila que nos das en familia. Gracias por haber estudiado este bonito tema a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender cada día más. Como dijo Martín Lutero, solo escritura. Ayúdanos, Señor, a comprender, a hacer de la Biblia un libro de texto en nuestras vidas, a enamorarnos del cielo en la persona de Jesús, sentir el deseo de salvar almas como lo siente Jesús y traerlos a tu presencia. Danos el honor a todos, no solo de comprender tu palabra, sino de ser candidatos para el reino de los cielos, y bendiga a toda la comunidad que están conectada a través de los dispositivos. A los cristianos que van a otras iglesias, bendíceles con el don del Espíritu Santo al comprender tu palabra y puedan unirse a ti y respetar tu sagrada ley. Guárdanos a nosotros y a todo este maravilloso grupo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.